Hablando de producto, vamos Sí, a entrar en la segunda parte perfecto. del podcast, ¿no? Y entender un poco cómo ha sido el proceso que habéis realizado hasta tener el dispositivo que ahora vamos a ver en el mercado. Lo primero de todo, el primer paso, nos comentabas al principio, es el de validar la necesidad, entender cuál es el problema, en poder leer un poco el tamaño de mercado. ¿Cómo hicisteis esta primera introspección en el mercado para entender qué es lo que teníais que construir? Vale. Explico la primera parte y luego la parte más ya de desarrollo, Ujú. bestia y de industrialización. Mario es el Y la experto. magia un poco Sí, de cómo... sí, sí, sí. Aquí Mario enterra más. A ver, básicamente vimos esas máquinas. Al principio tenemos diseños que queríamos hacer todo, el contenedor, el dispositivo. Luego, a partir de aquí, una de las cosas que creo que hicimos bien es empecé a ir a ferias de Smart Cities, de Barcelona y otras, conocer gente, y a partir de aquí pues tuvimos la suerte de conocer a los técnicos del Ayuntamiento de Sant Cugat y empresas como Urbaser. Entonces, bueno, empezamos el contacto con ellos. Sí que es verdad que empezamos a hacer un desarrollo de un dispositivo monstruoso, que esto es culpa mía 100%, que tenía pantalla, bueno, era un monstruo. Entonces, el primer prototipo que hicimos se lo llevamos a Sant Cugat, ¿vale? Tal cual, en un tráiler. sí, sí, casi en un tráiler. Y le enseñamos el concepto y nos dijo, o sea, el concepto que queréis está muy bien, pero uno, esto es una computadora, esto no va a ningún sitio. Luego teníamos una pantalla para temas de usability y tal, porque era una pantalla que salía como más enfocada a temas de pixelado, parecía como un Mario. Nos dijo, oye, nos dijeron, el reciclaje es serio, no queremos nada de cosas que sean como si fuera un juego. El reciclaje es algo serio y la gente se lo tiene que tomar algo serio. Y luego después también en Urbaser pues íbamos teniendo feedback. A partir de aquí íbamos iterando con distintas versiones. Sí que es verdad que las distintas versiones que iterábamos muchas veces dábamos prevalencia a no tanto a la usabilidad de cara al usuario, sino a que el dispositivo se pudiera instalar fácil y tal. Eso nos llevó luego a otros problemas de usabilidad más graves y bueno, al final llegamos a una versión que es cuando entró Estímulo, que es un dispositivo adaptable bueno, pues que tiene la tecnología acústica, y a partir de aquí yo es cuando ya me o sea, dejé como la parte esta porque hacía más ruido que otra cosa, y dejé que pues la gente experta como Mario y con Sergi y con otro equipo pudieran acabar de desarrollar e industrializar. Y a partir de aquí yo, pues bueno, me he ido, he estado, pero muy desde esa perspectiva de fuera. Con esto definisteis un poco cuál era vuestra necesidad a cubrir, quién era el usuario, tuvisteis un primer feedback del mismo. ¿Cuál era el briefing que teníais en ese momento? ¿Cuáles eran los retos a nivel tecnológico que se os planteaban por delante? Había toda una parte de desarrollo de software y de los modelos que estáis utilizando actualmente para poder identificar los diferentes tipos de residuos. Había una parte de electrónica, había la parte propiamente de las carcasas del dispositivo en sí. ¿Cómo lo trabajasteis? A ver, yo si quieres, aquí hay diferentes factores muy importantes, ¿no? Al final nosotros, nuestro producto tiene una parte mecánica que tiene diferentes funcionalidades, tanto la de poder instalar prácticamente en la mayoría o en muchos de los contenedores, es decir, la adaptabilidad a los diferentes contenedores para nosotros es muy importante, por esto que decimos, queremos poder instalarlo en el mayor sitio, en el mayor número de sitios posibles. Tiene que ser fácilmente mantenible, es decir, los costes de mantenimiento tienen que reducir mucho. No, digamos, tiene que estar, digamos, tiene que estar alimentado por baterías, con lo cual tenemos que optimizar todo el tema del consumo, eso es muy importante. Y bueno, luego pues tenemos un tema de hardware, ¿no? Que al final es toda la electrónica que hace falta para tener los sensores, tener una cierta lógica, tener ciertas memorias y tener la capacidad de poder comunicarnos con el mundo exterior. A su vez, hay otro mundo, digamos, de firmware donde todos recogemos bases de datos, recogemos la información, la procesamos, la trabajamos y la mostramos. Aplicaciones móviles, es decir, tenemos diferentes ámbitos. Em,
yo creo que un poco uno de los mayores valores al principio, también dentro de nuestro producto, era la capacidad, digamos, de identificación de los objetos. Al final creo que eso es una de las cosas que más valor tiene, digamos, dentro de nuestro producto, el poder instalarlo y que sepa que es una botella de plástico, que es un brick, que es una botella de cristal, etc. Al final ahí es donde empezamos a poner mucho énfasis en, digamos, con poca sensórica, con pocos datos, intentar obtener un producto, digamos, que diese mucha información. A partir de aquí, pues hemos ido iterando, hemos ido mejorando. Es un proceso costoso porque, digamos, trabajamos con inteligencia artificial y uno de los grandes problemas de inteligencia artificial es los datos que tú necesitas para entrenarla. Aquí hemos hecho, digamos, grandes esfuerzos con muchos recursos para generar estos datos nosotros mismos. No hay en Internet una base de datos de este tipo digamos, de información. No se la puedes comprar a nadie, por mucho dinero que tengas, no existe. Hemos tenido que hacerlo nosotros mismos con esfuerzo, viendo un poco además, iterando, analizando un poco qué funciona, qué no funciona. Es decir, nos ha llevado un tiempo el dar con la tecla adecuada y luego pues ir mejorando poco a poco. Pues evidentemente las primeras versiones, pues bueno, funcionaban peor que las que funcionan ahora y con el paso del tiempo pues esto lo hemos ido mejorando. Yo creo que con cada una de las áreas pues nos ha pasado un poco lo mismo, hemos ido poniendo también foco en diferentes áreas durante el desarrollo industrial, también por los problemas que nos íbamos planteando. Te digo, primero ha sido el tema de clasificación, la posible instalación y sobre todo el tema del consumo. Una vez que hemos tenido, por ejemplo, problemas al principio en el primer prototipo, sobre todo con el tema, digamos, de la robustez. Pusimos un esfuerzo, hicimos una segunda iteración, mejoramos el tema de la robustez, tema de modularidad, en caso de que hubiese algún fallo no tener que cambiar todo el dispositivo, solamente una parte, reducimos costes. Entonces conseguimos una siguiente iteración, evidentemente tanto de hardware como de parte mecánica, que son procesos de diseño, validación, de testeo bastante largos, que también requieren muchos recursos, muchas veces incompatible con lo que ya tienes. Yo creo que a diferencia del software, ¿no?, que estábamos hablando un poquito antes, es muy fácil construir una cosa encima de la otra. A nivel de hardware, a nivel mecánico, muchas veces tú no siempre puedes construir, tienes que hacer un parón y descontinúes ciertas cosas y tienes que empezar por otro lado. Yo creo que es un poquito el challenge también, el tener la suficiente visión a medio o largo plazo de prepararte para lo que va a llegar, ¿no? La escalabilidad de tu propio producto. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, ya lo pensamos, la siguiente versión que querramos hacer, pues qué funcionalidades tenemos que poner realmente el foco a día de hoy, donde igual no nos lo está pidiendo ningún cliente, no hay una necesidad real, pero sabes que va a llegar en un momento dado, pues porque se lo quieres dar en un momento dado, quieres proveer de esa funcionalidad o ese valor que te puede ir dando, se te presenta un nuevo caso de uso, estamos entrando en un mercado nuevo, se presenta un nuevo caso de uso que no habíamos previsto, pero tenemos que estar preparados para ello, porque puede ser un caso de uso, bueno, que nos interese mucho. Entonces, digamos, hemos ido poniendo, un poco volviendo a tu pregunta, perdona, un poco el foco en diferentes áreas a lo largo de diferentes iteraciones, mejorándolas. En esta etapa de desarrollo de los prototipos, em, trabajasteis unas partes internamente, otras las externalizasteis. ¿Por qué motivos decidisteis hacer cada una de ellas interna o externamente? Y las que fueron externalizadas, ¿cómo decidisteis quién era el partner más adecuado para vosotros en el momento? Bueno, hubo a lo largo de, digamos, últimos años diferentes decisiones. Uno, por falta de recursos internos, digamos, el buscar una persona, el entrenarla, el que se haga con el producto, pues costaba mucho y se toma la decisión, bueno, vamos con una empresa, no tenemos ese conocimiento ni esa experiencia dentro de la casa, pues vamos fuera, la buscamos. Al final es buscar los diferentes partners, bueno, un poco al principio, si no conoces a nadie, pues buscar un poco, pues como todo en internet, contactos, preguntar. Todo el mundo aquí, el equipo técnico, la mayoría, pues bueno, somos ingenieros, hemos trabajado en otras empresas anteriormente, alguien conoce a alguien y empezamos a buscar. Al principio, pues haces, digamos, un filtrado buscas un poquito lo que te interesa, la experiencia que pueda tener, contactas con esta persona, tienes conversaciones, explicas tu proyecto, explicas la visión
y preguntas a ver si tiene experiencia en esas áreas que tú consideras que son importantes para ti. Al final es una charla, es conversar una o dos varias veces, presentar un poco el trabajo que ya tienen, ver también que, digamos, hay, digamos, pues al final estás construyendo una especie de relación con un proveedor y tienes que ver que hay una especie también de feeling. Uno tiene que cuadrar un poco el tema de la comunicación, tiene que cuadrar un poco el tema del expertise que traen, ¿no? También ver un poco el interés que puedan tener en el proyecto, ver si puedes colaborar. La cercanía también es un tema que a nosotros nos interesa, poder trabajar con empresas que son cercanas, tanto porque la comunicación es más sencilla cuando es cara a cara. Sí, a día de hoy puedes tener una videollamada con todo el mundo, pero una conversación cara a cara es muchísimo mejor. Y bueno, luego, digamos, ver que, digamos, vamos a poder colaborar, digamos, juntos. Aunque sea tu proveedor, al final quieres trabajar juntos, sentarte uno al lado del otro y resolver juntos un problema. Él tiene el conocimiento técnico, él tiene, digamos, las herramientas, pero tú tienes una necesidad y al final, digamos, a veces tú no entiendes por qué algo se puede hacer o no se puede hacer y viceversa. Entonces, al final, yo creo que eso es importante dentro del proceso. La experiencia que traen y ver un poco a nivel de comunicación y de relación que podéis trabajar juntos. Sí, aquí comentar una cosa de lo que has preguntado de interno y externo. Claro, al principio, en 2019, lo teníamos todo es hardware, firmware, software, IA y mecánica, todo, o sea, hacíamos todo. O sea, entonces vimos que a medida que íbamos avanzando de desarrollo, había ciertas áreas que eran indispensables no perder nunca, que sería toda la parte de desarrollo de la IA con estos sensores, firmware y bueno, la parte de software para tener toda la parte del ecosistema conectado. Luego vimos que la parte mecánica, cuando ya empezamos en el punto de, oye, necesitamos tener un producto que no entre agua, que no entre polvo, que esté bien diseñado, bla, 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 dijimos, oye, tenemos que externalizar la parte mecánica. A partir de aquí es donde os conocimos Estímulo, y un poco lo que dice Mario, ¿no? El feeling, y lo que nosotros buscamos más que sea un proveedor es que sea un partner, que sea como, o sea, nuestro departamento de mecánica, pero que en el fondo está externalizado, pero que entiende la compañía, la velocidad, la cultura y todo, ¿no? Luego después, la parte de hardware, empezamos con gente más junior, contratamos gente más senior, llegamos a un prototipo avanzado, sufrimos mucho en la parte de hardware por incluso muchas cosas ajenas a nosotros, y que se habían encontrado luego en el manufacturero, y decidimos externalizar la parte de hardware. A día de hoy lo que tenemos internalizado es las tres áreas que os he dicho, IA, software y firmware. Mecánica seguirá siempre con estímulos, estamos muy contentos. Y la parte de hardware estamos viendo que bueno, las experiencias que hemos tenido, ya bien sea o porque no hemos encontrado el partner adecuado con esa actitud y esa manera de alinearse con Candam, o por un tema de que te venden más, te sobrevenden más de lo que tienen de sus capacidades, es algo que, bueno, está en función del escenario de ventas y otras cosas, es algo que nos gustaría volver a recuperar. Pero bueno, esto es un poco el resumen. Que un poco el tema de cuando trabajas con un proveedor es difícil al principio ver, digamos, dónde cada uno pone el foco, ¿no? Es decir, tema de requisitos, por ejemplo, hay proveedores que quitan unos requisitos muy específicos, muy concretos, muy tal. Otros proveedores, pues, digamos, preguntan más, hay más comunicación, o sea, hay diferentes maneras de trabajar y hasta que no estás trabajando juntos, a veces tú no sabes, tampoco a veces una empresa como la nuestra, no tenemos la posibilidad de sentarnos realmente a detallar hasta la última coma realmente súper bien. Nos gusta un poco este tema, un poco de agilidad, ¿no? Es decir, tenemos una idea, tenemos una visión, hay una serie de requisitos, los hacemos llegar, no tenemos el último detalle. Vamos un poco trabajando también, yo creo que no sobre la marcha, que no suena así, que no hay plan, pero digamos hay cosas que sí que dejamos un poco de libertad, porque pueden ir cambiando, ¿no? Que tampoco lo tienes 100% claro cuando innovas. Claro, a lo mejor antes hablabas de riesgo y ahora es más una incertidumbre, ¿no? Y tienes que Efectivamente. encontrar un proveedor que comparta esta incertidumbre y que pueda aportar
algo de luz, ¿no? Y Exactamente. que juntos, al final, el proyecto pase a otro stage. Porque nunca, es decir, nunca hay el briefing ya cerrado, ¿no? Es decir, que el briefing lo vamos haciendo conjuntamente. Sí, exacto. Y también sí que es verdad que de cara al equipo técnico, que es algo muy bueno, aunque dejemos cosas abiertas, luego cuando se trabaja con los distintos proveedores, em, tomado en el punto de vista bueno, somos quisquillosos. O sea, queremos entender, se quiere entender todo, se va al último detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que a la que aún no teniendo nadie de hardware, tenemos gente técnica que sabe y entramos muy al detalle y no se dan las respuestas o no se dan las iniciativas o propuestas de mejora según lo que nosotros vemos a cabo de un tiempo, es lo que también pues, bueno, valoramos de trabajar continuamos o no continuamos, ¿no? Bueno, y esto también sería que al final lo dejamos abierto, pero luego si nos dicen algo se No, hurga lo hasta... Sí, aterrizamos, sí, ¿eh? sí, claro. Sí, 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 sí. En esta fase tomasteis una decisión, que ahora nos contaréis cómo ha ido, si la repetiréis o no, que fue el patentar vuestra tecnología, vuestro producto. ¿Qué es exactamente lo que patentasteis, lo que protegisteis y cómo lo hicisteis? Y un poco... Bueno, a ver, estamos en fase final de la patente internacional, ¿vale? Em, a ver, hay dos aspectos interesantes en en la protección de una tecnología, producto tal. Una es, hay una fase previa de análisis en el cual te dice cuál es el estado del arte de ciertas tecnologías en el mercado. En nuestro caso, si no lo hubiéramos hecho, em, no hubiéramos visto que hay un competidor en Francia que tenía bueno, que tenía patentes y que teníamos que primero, la primera norma de la empresa es que te dejen comercializar, ¿vale? Por tanto, la primera fase de las patentes es cuando haces un Freedom to Operate y un benchmark, es ver que realmente puedes comercializar, ¿vale? Y eso lo cumplimos. Y luego ya es, si protejo, mejor, ¿por qué? Porque al final, una cosa es que nosotros estamos en un espacio donde la tecnología tiene muchas limitaciones, como ha dicho María, ¿vale? De energéticas, entorno sucio y tal, y tampoco hay tanta sensórica que pueda trabajar bien en ese punto, ¿no? Por tanto, si tú la proteges y te protegen más que la tecnología, el procedimiento para clasificar los objetos, estás poniendo una barrera de entrada muy grande, ¿vale? Ah, por tanto, sí que sirve patentar, es difícil que te lo concedan, nosotros estamos en esa fase final, pero también te sirve para hacer un preanálisis de cara a que tú puedas al menos comercializar y no te pises con otra tecnología. Y luego, es algo inherente de cualquier empresa tecnológica, una empresa que tiene patentes y que tengan un uso, evidentemente, no patentes porque sí, el valor de la compañía, claro, sube exponencialmente. Entonces, bueno, son las dos razones. La primera es para operar y para poder tener barreras contra competidores. La otra es porque el valor propio de la compañía sube simplemente por el hecho de tener protegido em, tu tecnología, eso es. Creo que es muy interesante este mensaje que has compartido, ¿no? De la importancia que tiene conseguir el freedom to operate, no encontrarte cuando ya hayas hecho una parte del desarrollo que es algo que no puedes comercializar y después esta segunda parte de protección que da valor a tu compañía. Eso es. Es que, claro, tú te pasas a lo mejor desarrollando y te das cuenta que no puedes comercializarlo. Oh, hostia, pues es que entonces se va todo a la basura. Entonces, por eso es muy importante. Aparte que luego después te da un conocimiento en esos análisis de tecnologías nuevas o que están por venir o que te sorprenden y dices, hostia, esto no lo tenía en cuenta. Pues a lo mejor vale la pena estudiarlo, cómo darle la vuelta. Es como un triple eje. Sí, sí. Cuando tenéis ya un prototipo que puede ser totalmente funcional, em, todavía estamos lejos de poder sacarlo al mercado. Se pueden hacer pruebas, se pueden hacer test, pero no es un producto que puedas comercializar. Aquí hay toda una parte de creación de moldes, en vuestro caso, ¿no? De inyección. Hay una parte en lo que es la electrónica que hay que cumplir con cierta regulatoria
tampoco es lo mismo trabajar con electrónica de prototipaje para hacer algo rápido que tener vuestra propia electrónica. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, a nivel de prototipado, digamos, hemos iterado varias veces, ¿no? Tema de, digamos, a través de, al principio, kits de desarrollo hemos conseguido, digamos, encontrar qué elementos nos hacen falta para nuestro hardware, por ejemplo, o sea, qué microcontroladores queremos utilizar, qué sensórica, cómo queremos utilizarlos. Y luego a partir de ahí hacemos un diseño y hacemos, digamos, una pequeña serie, digamos, de dispositivos. Y estos los hemos probado, digamos, aquí en casa. Una vez que tenemos, digamos, ya eso diseñado, producido, vemos dónde falla, ya hemos ido, digamos, a una siguiente fase, que a su vez tiene subfases de sus pequeñas tiradas de prototipos, revisar, análisis eléctricos, que funcione correctamente, cierta estabilidad, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí, una vez que ya tenemos lo que consideramos a día de hoy un producto, bueno, yo creo que podemos considerarlo que el producto, digamos, ya no es un prototipo a día de hoy, por las tiradas que hacemos, por la estabilidad que tiene, por la robustez, digamos, nos hemos certificado, estamos también en proceso de otras certificaciones, pero por ejemplo la CE ya la tenemos, que es un producto con baterías, es decir, tú lo llevas a un laboratorio, el laboratorio hace una serie de pruebas, sobre todo a nivel eléctrico, de emisiones, etcétera, y comprueba que eso es conforme a la legislación actual. Entonces, este primer paso ya lo tenemos, con lo cual ya podemos asegurar que está hecho. Y ahora, por ejemplo, tema de IP67 es otro tema que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que no pues, entra polvo, que es resistente al agua. Al final es un dispositivo que tiene que ir a un contenedor en la calle y bueno, tiene que ser duradero. Hemos hecho nosotros ya pruebas pero al final nos falta este último paso, que es el llevarlo a un laboratorio y, digamos, que los certifique un laboratorio, un tercer laboratorio. Al final nosotros las pruebas internamente ya las hemos hecho, digamos, pruebas muy similares, evidentemente no tenemos la misma maquinaria exactamente, pero puedes simular todo tipo de pruebas y sabes que más o menos vas bien, vas encontrando pequeños problemas, no sé, el tema de aislamiento, las juntas, vas buscando proveedor adecuado que tiene la solución adecuada. Muchas veces al final tienes que iterar, probarlo, fallar, analizar dónde está el problema y volver a continuar. Y evidentemente tienes un riesgo de ciertas cosas y puedes funcionar un 90% bien, depende cuál sea tu requisito, digamos, cuál es el grado en el cual tiene que funcionar algo, ¿no? Al 90, al 98 o al 99,99%, ¿no? Al final es en ese detalle donde tienes que ver, algo te puede servir para el 90, pero no para el 99,99% de fiabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros, tema mecánico, pues bueno, necesitamos mejorar lo máximo posible el tema del aislamiento, por ejemplo, de tema de agua y de polvo. Bueno, en ello estamos, pero bueno, nos falta este último paso y es a través de la experiencia un poco y de ir probando. No son iteraciones de semanas, ¿no? No, lo que pasa que sí que es, hasta que no lo pruebas en campo real, sí que no te das cuenta de ciertos detalles que aunque tengas un análisis de riesgos y tal, no te das cuenta hasta que te das con el problema y encuentras que puede ser una tontería, ¿eh? Y al final lo que digo es, hay una parte de desarrollo muy bruto, que es hasta el prototipo, luego después pasas de tener una metralleta, que es el prototipo, a tener ya pues algo que afine mejor, que apunte mejor, y luego ya lo que está hablando Mario es más de bisturí, pero que al final esas cosas de bisturí es lo que te hace tener un producto excelente o no. Porque claro, en el momento en que te entra agua, o si te entra agua, afuera. Ya puedes tener el hardware industrializado, eficientado, todo perfecto, que si te entra agua estás jodido. Igual que producción en línea, ¿eh? Te falla una sola parte del circuito y ya lo has jodido todo. Entonces, estamos ahora a ese punto, a esa excelencia, ¿no? Para tener esta excelencia, hay algo que es fundamental y son los proveedores. Em, Vosotros fabricáis las piezas de plástico en China. Los componentes electrónicos vienen de diferentes partes. Hay una empresa, un industrial que hace todo el ensamblaje del dispositivo, que si no lo tengo mal entendido, estabais primero
con un agente del País Vasco, después habéis cambiado. ¿Qué os habéis encontrado en la búsqueda de proveedores, cuando ya estabais trabajando con ellos? ¿Qué aprendizajes os habéis llevado de este proceso y un poco cómo ha sido? Si quieres, hago un poco a nivel de relación y luego parte técnica, que creo que es lo que, a ver, lo que nos hemos encontrado en este aprendizaje es que, y eso creo que es algo en general en todos, que hay veces, incluyendo los fundadores, hemos permitido que pasen ciertos comportamientos por el hecho de ser una empresa pequeña, ¿vale? Tolerar ciertos comportamientos, actitudes em, que, bueno, al final, cuando empiezas el desarrollo con una empresa que has tardado tiempo en que lo coja todo, lo entrenes, claro, o sea, hacer un cambio no es fácil, lleva muchos meses. Entonces pues hemos experimentado que, bueno, pues que había ciertos comportamientos que dejábamos pasar, pero esto tenía una afectación a toda la parte de desarrollo, hasta que al final dices, vale, hasta aquí he llegado, em, y es donde dices, vale, basta, y actúas incluso de forma legal para revertir la situación, ¿vale? Uno de los aprendizajes es, no por ser pequeños, no podemos reclamar que se nos trate de forma correcta y perfecta, ¿vale? Em, y eso sería lo más importante a nivel de management, ¿eh? Luego después también es el tema de actitud y lo que ha dicho, cercanía. Tú puedes tener un problema, depende de de qué actitud tengas a solventarlo, te puede cambiar la vida o no. Entonces, buscamos también partners que tengan esa actitud, porque problemas, aunque a mí me haya costado 3 años entenderlo, o 4, siempre van a haber problemas y más en temas de hardware. El tema es cómo lo solucionas. Y luego, bueno, a nivel técnico, Mario puede entrar más en detalle. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho es el tema de definir buenos procesos, por ejemplo, durante la parte de validación, estar encima de ellos, em, documentar, digamos, unas prácticas, digamos, buenas. Hemos desarrollado internamente también herramientas, ¿sabes? Con la que nos ayuda todo el tema de la validación, el traqueo de los dispositivos. O sea, al final, por ejemplo, alguien que ensambla, pues esto no lo tiene, o tiene una herramienta igual, pues muy genérica para todo el mundo, pero cuando ya tienes un producto, digamos, donde tienes que hacer un cierto tipo de tests para saber que esto está funcionando correctamente, que todo está validado, sobre todo un producto como el nuestro que es bastante complejo, bueno, que tiene diferentes electrónicas, diferentes placas, sensóricas, etcétera, que más funciona en un entorno muy específico. O sea, no puedes replicar ese entorno digamos, en una sala de montaje, pero puedes hacer una serie digamos, de pruebas de antemano. Entonces, hemos puesto mucho énfasis en el tema de intentar automatizar todos los test posibles, definir lo mejor posible todos los test manuales también, dar herramientas para que, digamos, las empresas puedan trabajar con una herramienta y sea mucho más transparente lo que se está haciendo, cuál es el resultado de todas estas pruebas y, digamos, nosotros podamos participar mucho más activamente sin estar allí, digamos, dentro de todo el proceso. ¿Vale? Y vigilándolo y teniendo, digamos, unas métricas mucho más objetivas, digamos, si hay algún tipo de problema, hay algún tipo de fallo. Al final, yo creo que cuando tienes con datos delante y discutes sobre un dato, sobre un problema concreto, es mucho más sencillo solventarlo que no es una suposición, ¿no? Cuando falla algo, es que me está fallando algo, ya, pero es que no lo sé si es esto, aquello, lo de más allá. Si yo tengo las herramientas adecuadas, como nosotros creo que a día de hoy hemos conseguido tener, pues es mucho más sencillo eso, porque vas a algo más concreto y decir, pues mira, me está fallando la línea tal, este componente no está bien porque mido el voltaje, porque lo que sea. Entonces es más sencillo, digamos, esta parte. Al final, la gente, digamos, estos proveedores, pues bueno, tienen sus herramientas, tienen sus maneras también de trabajar, tienes que encontrar ese equilibrio, pero tienes que ayudarles en muchas maneras y hacer muchas cosas. No es un producto que sea un llave en mano, fabrícamelo, me lo entregas y me olvido de todo. Hay que estar, digamos, colaborando, digamos. ¿No? Antes hablabais de que erais locales, ¿no? También aquí también, a lo mejor sois pequeños como dimensión, pero los retos son de multinacional, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre nosotros estamos en un punto que, vamos a decirlo, a nivel de madurez intelectual y de todo lo que explica Mario,
más toda la parte de negocio, yo no me considero, no nos consideramos una startup, es más ya una scale-up. Lo que tenemos que acabar de consolidar, por todo lo que os he comentado del sector público y tal, es ese crecimiento, pero la mentalidad yo creo que tenemos como empresa ya no es de una startup. Es una empresa que yo creo que tiene, con sus más y con sus menos, pero tiene consolidado conocimientos tanto en tecnología como mercado que nos hacen únicos y únicas. Por último, en esta fase, tenemos ya en nuestras manos el dispositivo final, que si quieres mostrarlo, de hecho, sería muy interesante, antes de pasar a ese punto que comentaba, pero cuéntanos un poco. Yo puedo hacer un inciso. Yo conocí a Jordi en un Smart City cuando iba con la pantalla y la full solution, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando de una cosa bastante diferente, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el producto? Bueno, este es el ReciSmart. Digamos, bueno, le voy a dar la vuelta porque igual un poco tan interesante es esto. Al final esto es un aparato que nosotros instalamos en la boca de un contenedor, normalmente como el contenedor que hay en la calle, los grandes me refiero, de estos que son de 3.200 litros, etcétera. Lo instalamos en la boca del contenedor, el diseño está hecho de tal manera, aquí no se ve, un poco también, pues para hacerlo lo más bonito posible. Tenemos una serie de tornillería que podemos instalar digamos, el dispositivo correctamente en la boca, y lo que haríamos es, aquí dentro tenemos lo que es la electrónica, ¿vale? La electrónica, pues bueno, tenemos microcontrolador, memorias, etcétera. Tenemos, digamos, la sensórica en lo que es la parte de la rampa. Y lo que hace cuando un usuario, digamos, se conecta, esto, digamos, tiene un LED, se enciende en verde, ya sabes que estás conectado a través de la aplicación, también lo ves. El usuario, digamos, abre la puerta, lanza un objeto mediante la caída, digamos. Sí, no está encendido, esto lo digo ya, pero bueno, esto simplemente sería así, cae, ¿vale? Mediante este sencillo gesto, digamos, ya somos capaces de reconocerlo y guardamos, digamos, la información, ¿vale? Entonces, básicamente hemos intentado algo, lo que es lo mínimo de espacio, lo mínimo posible, la mínima invasión posible, pero que a su vez tenga un diseño, digamos, que no se note mucho, pero que nos permita, digamos, mediante un gesto fácil, reconocer un objeto, ¿vale? Ahora estamos, digamos, en fase de añadir nuevos sensóricas, al final que nos den más información. Yo creo que, bueno, digamos, es muy interesante lo que ya hemos conseguido a día de hoy con pocos sensores, digamos, identificar una gran variedad de objetos y poder asegurar si el objeto que se está depositando en el contenedor, por ejemplo, de envases ligeros, es una botella de plástico, es una lata o no lo ¿A es. través del ruido, de la distancia? Sí, digamos, utilizamos a la acústica, o utilizamos, digamos, diferentes modelos, tampoco quiero entrar aquí en mucho detalle, pues, pero digamos, evaluamos un poco lo que es, a través de la información del sensor acústico, evaluamos la información que obtenemos y esto ya, digamos, luego lo podemos, lo diré, bueno, y lo podemos, digamos, taguear como lo que es, el objeto que es. Creo que aprovechando este paréntesis, sí que está bien que maticemos un poco más en el funcionamiento, ¿no? De esta detección de cada uno de los componentes que se lanzan por aquí, porque al final es esta integración entre el dispositivo, el hardware y el software y la IA que tenéis vosotros donde aportáis valor. Con lo cual creo que entenderlo bien está bien. ¿Utilizáis el sonido de cuando está bajando por la rampa? ¿O el sonido de cuando impacta en el fondo del contenedor? ¿Y cómo hacéis la captación? Es decir, ¿es de la imagen que se genera y hacéis una comparativa entre diferentes imágenes? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, Hasta donde se pueda contar. Sí, a ver, aquí muy alto nivel, voy a muy decir, alto nivel, ¿eh? igual un mago no revela sus trucos, ¿no? Nosotros tampoco queremos revelar todos los detalles, pero bueno, digamos, y utilizamos las señales, en este caso acústicas, digamos, de todo el proceso, voy a decir así, para identificar qué es, o si no es un objeto también, ¿sabes? Somos capaces de identificarlo al final. No solamente clasificamos o identificamos este tipo de objetos, sino también un poquito más variedad de objetos, ¿no? Vemos si existe
chequeamos si realmente la presencia de algo o no hay la presencia de un objeto, por ejemplo, el mero hecho para evitar posibles fraudes, ¿sabes?, que pueda tener la gente. A día de hoy, por ejemplo, estamos intentando mejorar todo lo que es el proceso a día de hoy de flexibilizar un poquito este tema de los lanzamientos, ¿no? Pues bueno, este objeto cae así fácilmente, pero bueno, podemos tener otro tipo de problemáticas que es a las que nos estamos enfrentando hoy. Esto a base de hacer muchas pruebas, muchos lanzamientos, de iterar muchísimo, encontramos, digamos, los modelos adecuados. Al final, la información que captamos la procesamos mediante modelos de inteligencia artificial y esta es la que, digamos, nos da un poco el resultado, ¿vale? Bueno, es lo que yo definía como magia, Sí, ¿no? es Porque como, como es usuario, como un secreto de la Coca-Cola, o sí, sea, al final, y como usuario es mágico, ¿no? Que tú puedas lanzar un residuo y automáticamente tener tu sí, bonificación. sobre todo no tanto a nivel de usuario, sino también incluso a nivel de información, tanto de gestor como ayuntamiento, como empresa privada que lo instala. Alucinan que no se utilice, vamos a decirlo así, ningún computer vision o técnicas que a lo mejor son más obvias. Pues bueno, claro, cuando les dices esto, ya empiezas con un pitch muy auténtico, ¿no? Em, Y que también aporta un poco de luz en este mundo del greenwashing, ¿no? Que todos hablamos, pero al final tú puedes aportar unas métricas. Eso es, eso que decía, sí, sí. Tanto las métricas que usamos, que ha dicho Mario, que usamos para controlar, son las métricas, estos datos son los que se deben usar para luego medir correctamente y qué es lo que pide el sector, digitalizar la cadena de valor de residuos. A día de hoy los datos que tenemos los tenemos a un año vista. No se sabe de dónde proceden, no sabemos, o sea, sabemos lo que sale al final, pero ni lo que entra en el principio, ni lo que se recupera, que es la parte esencial. Entonces, vamos a decirlo así, la tecnología que hemos desarrollado es este puente entre lo que se produce y lo que va a planta, que es donde hay un gap brutal a día de hoy a nivel. Que al final la magia no sería la propia tecnología, sino que a lo mejor utilicemos menos residuos al final, También, ¿no? evidentemente, y poder medir la huella ambiental de. Sí, sí, yo creo que aquí hay mucho. Lo primero, una de las cosas que también mostramos dentro de la aplicación, por ejemplo, al usuario, que eso que también es muy revelador, es cuánto residuo estás generando, ¿no? Que igual no somos ni conscientes. Bueno, es que es un drama, ¿eh? Entonces yo creo que está primero, al final el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Pero en la vida en la que vivimos, todos, por lo que sea, compramos packaging, compramos cualquier cosa que genera residuos. Es imposible como ser humano no generar residuos. Entonces el tema es, sí, reducirlo está bien, pero para reducir también tienes que ser consciente de cuánto generas, ¿no? Y para ello, bueno, esta herramienta, digamos, la primero que es, digamos, contabilizarlo, ¿no? No solamente decirte y digamos, identificarlo para que tú sepas lo que estás generando y lo que no, y luego, bueno, las personas también tienen que tener esa conciencia y querer, digamos, mejorarlo, pero yo creo que también el mensaje es mucho más poderoso cuando tienes unos datos objetivos que simplemente frente a unas estimaciones que se hacen a día de hoy. Bueno, hablamos mucho, digamos, del 2030, de reducir los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Pero bueno, también cuántos plásticos de un solo uso usamos. Son estimaciones, intentamos generar buenos hábitos, y entonces empezamos por aquí. Yo creo que es un buen primer paso para optimizando la infraestructura existente que tenemos a día de hoy en la calle. No estamos obligando a cambiar camiones, no estamos obligando, digamos, a que la gente, las empresas gestoras, digamos, hagan muchísimos cambios, sino les damos una herramienta más que a ellos les ayuden, digamos, a bueno, poder tener más información e incentivar este cambio de hábito. ¿No? También un poco es que le estamos dando la responsabilidad a los usuarios de cerrar el círculo, ¿no? Sí, sí, total. Y es como que el envase somos corresponsables. Unos lo están fabricando, pero los otros, cuando hemos terminado de utilizarlo, devolverlo, como tú has dicho, ¿no? Este material, ¿no? Al sitio donde podemos de momento hacer un mejor uso de él. Sí, sobre todo también evitar las típicas frases de yo no reciclo porque esto, bueno, yo no deposito mis residuos en el contenedor porque luego esto no lo separan, eso es mentira, ¿vale? Entonces, lo importante es, pues bueno, pues también medirlo para que tú lo puedas ver y luego que esto machee
con lo que finalmente se reporta en separación, plantas de reciclaje y también lo que va a vertedero. Sí, sí. Ujú. Volviendo a donde estábamos antes, cuando ya tenemos el dispositivo en las manos, hay que hacerlo llegar al cliente y al usuario final. Si normalmente se habla de que en una empresa que vende B2C y es complicado, en vuestro caso y en vuestro sector, creo que todavía más. Sí, sí, ¿Cómo es el proceso yo he de llegar perdido a... todo mi pelo casi por culpa, por culpa de esto. No, de verdad. No sé, Mario, yo... Sí, Si podéis contarnos la parte del go-to-market, cómo ha sido, cómo la lleváis a Bueno, no, día a de ver, hoy. la parte de go-to-market, el problema que tenemos principal, problema o situaciones que los tiempos de producción son mucho más largos y esto nos obliga a lo que antes era un pedido de un cliente, pasar el pedido al manufacturero y que en 2 meses te lo produciera, pues ahora, bueno, ahora ha mejorado, pero tardas 4 o 5 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que nos obliga a forecastear y a comprar material por avanzado de pedidos o de, sí, de pedidos que aún algunos de ellos no están consolidados. Pero claro, ya hemos pasado por una época que ha sido crítica, donde podíamos suministrar y no suministrábamos porque no teníamos nada. Entonces, el mayor reto que tenemos a día de hoy, más allá de las operaciones de entrega, que también hay una parte de packaging que no se habla de protección del dispositivo y tal, más las operaciones que también tenemos gente contratada y que se ocupa, el, el- el reto que tenemos a día de hoy es poder prever correctamente lo que va a suceder en los siguientes meses, porque nos obliga a copiarnos de material mucho antes. Por eso también hablaba al principio de la entrevista de vamos, mientras el sector público avanza a su ritmo, eso por mala suerte, por la idiosincrasia que tiene el sector, no se puede predecir bien, a no ser que seas un monstruo que lleves 20 años de mercado y estés totalmente consolidado, vayamos al sector privado, tengamos em, más la posibilidad de predecir lo que va a pasar y con eso también vamos a poder afinar mucho en lo que debemos forecastear y comprar en avanzado. Sí que es verdad que en principio llegará un punto que entendemos que va a llegar otra vez a la situación que estábamos, que era 2 meses. Hasta que no llegue esto, bueno, este es nuestro reto principal a día de hoy, a nivel de operaciones. Ujú. Operaciones y poder... em, Aquí cuando vais a una feria, ¿qué buscáis? ¿Clientes o os ayuda, o sea, a buscar distribuidores? a ver, normalmente las ferias a las que vamos es para, sí, para captar clientes. A ver, en la parte de público va muy enfocado a poder hablar directamente con el usuario final, que es el ayuntamiento. Bueno, ¿Vale? Porque al final pasan todos o sea, hay pocas ferias al año, tanto a nivel internacional como nacional. Tú estás en una feria y te pasan a lo mejor allí 100 ayuntamientos. Entonces, amortizas todas las visitas de toda la gente de negocio en 3 o 4 días, ¿vale? Sí que es verdad que luego la parte privada estamos mirando ferias para no encontrar el usuario final, sino clientes finales, ¿vale? Porque al final, una de las cosas que no he comentado, la gestión de residuos en general, urbanos, está muy concentrado. 4, 5, 6, 7, dependiendo del tamaño del país, pero 4, 5, 7, 6 gestores privados concentran entre 60 y 80% del mercado. Por tanto, ya te conocen de la mayor parte. Lo importante es prescribir y que conozcan los usuarios finales a nivel público. Y claro. luego privado es otro tema, que es lo que he dicho, ya sería más para captar cliente directo. ¿Cómo veis Candam en 5, 10 años? Es una buena pregunta. A ver, la visión que tiene Candam es poder ser líderes en lo que se llama, en inglés se llama Return on Earned Schemes, que son los sistemas de compensación, tanto de depósito como de pago por generación, ser los líderes a nivel mundial en un nicho donde hasta el momento no había nadie. ¿Vale? Sería como un poco el fabricante alemán que se llama Tomra, que empezó hace 25 años con las máquinas
dentro de un supermercado la persona, señor o señora, cambió toda la legislación y ahora está en todo el mundo facturando 9 ceros, esto sería la visión a la que quiere llegar Canna, ¿vale? Ser el líder en la parte de Return on Earning Schemes con tecnología, lo que nosotros decimos coste efectiva, ¿vale? Y eso es el objetivo, ¿vale? Ahora como primer punto es hacerle totalmente sostenible e ir hacia esa visión, ¿vale? Que la visión es estar homologado en un país, porque cuando estás homologado en un país pasas de 0 a 1, pero mientras tanto tienes que ocuparte de no morirte por el camino, ¿no? Viaje antes que destino. Muchas gracias por habernos contado cómo es Kandan por dentro, desde sus inicios hasta la actualidad y en el futuro. Muchas felicidades por haber conseguido lo que tenéis a día de hoy y muchísima suerte de caras a futuro. Gracias. Estoy seguro que vais a hacer todo esto que decís y mucho más. Y por último, decir que ha sido un placer tanto la entrevista como trabajar con empresas como vosotros, porque el propósito que hay detrás de vuestros productos, servicios y dispositivos creo que aporta mucho más a la sociedad que un mero dispositivo más en el mercado. Muy bien, Así no que- sé, es verdad, totalmente. Muchas gracias también a vosotros para darnos la oportunidad de habernos entrevistado, a ver si la siguiente vez ya estamos en otro nivel y en otra situación. Y muy contentos también del trabajo que ha hecho Estímulo y que continuará haciendo para la compañía. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.